Bien, estimados amigos y hermanos, en el nombre del Señor, vamos a dar inicio a nuestro programa de esta noche. Y antes de llevar el mensaje de la palabra de Dios, quisiera llevarles a escuchar un mensaje, especialmente la letra que quisiera que cada uno de ustedes tome en cuenta, que sea una bendición para su vida espiritual y para todas las personas que nos escuchen. Que pasen los días, los meses y los años, yo estaré esperando la venida del Señor. Yo estaré esperando la venida del Señor. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Su nombre llevar en alto, su sangre no pisotearle, porque grande es el sacrificio que hizo para salvarme. Su nombre llevar en alto, su sangre no pisotearle, porque grande es el sacrificio que hizo para salvarme. Con mucha paciencia espero, orando y velando, porque no sabemos el día en que Cristo venga, porque no sabemos el día en que Cristo venga. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Su nombre llevar en alto, su sangre no pisotearle, porque grande es el sacrificio que hizo para salvarme. Su nombre llevar en alto, su sangre no pisotearle, porque grande es el sacrificio que hizo para salvarme. Muy bien, de esta manera, estimados amigos y hermanos, hemos estado escuchando un mensaje tan importante a través de cantante Stanley, en la cual nos deja un recuerdo tan bonito de su promesa ante Dios, de tal manera que no pueda fallarle y esperar el día que el Señor tenga que decidir por cada uno de nosotros. Es así entonces cuando nosotros, los seres humanos en esta tierra, debemos darle gracias a nuestro Señor por todo lo que Él siempre está haciendo y seguirá haciendo. Hermanos y amigos, una vez más, en este momento, quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para que nos dirija con su palabra en esta noche. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por haberme permitido esta noche una vez más llegar a mis hermanos a los diferentes lugares, a los diferentes departamentos de nuestro país y el mundo. Gracias por permitirme, Señor, siempre amarte. Señor, como acaba de decir la canción,
No quiero, Señor, dejar en vergüenza tu nombre, pisotear tu sangre que derramaste en la cruz por mis pecados y para salvarme y para darme un nombre de ser tu hijo hoy día. Por eso, juntamente con mis hermanos quienes me acompañan en este momento, en todos los lugares que me están sintonizando, llego hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca que tenemos este problema de esta plaga que atormenta al mundo, Señor, también te pedimos que nos fortalezcas y fortalezcas la fe de muchos de nuestros hermanos, a fin de que se puedan sentir siempre valientes para enfrentar cada día lo que tenga que venir con la ayuda de ti y en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo nunca falte en nuestros corazones y ese avivamiento, para que podamos llegar de esta manera en todo momento, en todo tiempo, y salgamos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, de esta manera entonces, estimados amigos y hermanos, voy a invitarles a dar lectura a las Sagradas Escrituras, lo que nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, el versículo 14 y 15. Este capítulo de este libro de Mateo nos va a llevar a nosotros a tomar en cuenta lo que realmente nos trae la escritura para que podamos nosotros dar lectura y así de esta manera podamos también entenderle a nuestro Señor. Ruego a ustedes que abran sus Biblias, una vez más vuelvo a recalcar, en el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 14 y 15. Si ya tienen la cita bíblica, si todos tenemos la cita bíblica, el versículo 14 y 15 y nos dice de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es palabra de Dios. Es así, estimados amigos y hermanos, esta palabra tan importante que nos lleva cada día a la meditación, a que cada uno de nosotros podamos entender en sí del grande amor de Dios que tiene para sus criaturas, para su creación en esta tierra. Hoy en el mundo entero se encuentra en lamentación. Todo el mundo se encuentra en lamentación. Personas creyentes, no creyentes, personas inclusive que niegan la existencia de Dios, y todos están afligidos porque realmente es un asunto muy, muy delicado, incluyendo los creyentes. También nos encontramos preocupados, no porque tengamos miedo a la muerte, sino porque realmente como personas, como seres humanos, sentimos el dolor de nuestro prójimo, sentimos el dolor de los demás, de nuestras familias, etcétera, etcétera. Las guerras se han detenido, todos han puesto sus ojos en un solo enemigo. El mundo, en este momento, las naciones detuvieron por un momento sus guerras, sus pleitos, sus luchas. Y todos han vuelto sus ojos a un solo enemigo llamado coronavirus. Los tanques, las bombas, los misiles, los cohetes están detenidos. Hoy día no se escucha de eso. No hay bombardeo, no hay otras cosas, sino todo está hoy día es el coronavirus, el principal enemigo. Ninguna de estas armas que acabo de mencionar son capaces de eliminar a un enemigo tan pequeño, que varía entre 26 a 32 kilonúcleos y que hoy desafía, este pequeño enemigo desafía aún a la ciencia, desafía a los grandes ejércitos. Los científicos se jactan de su sabiduría, su capacidad, pero nada podrán hacer si el ser superior no se lo revela. Aún pretenden que podrían encontrar la cura para este mal todavía quizás de aquí a un año. Todavía un año. O sea, quiere decir que todavía nosotros vamos a esperar un año, si es posible, pero durante ese tiempo la pregunta es, ¿cuánta gente morirá? ¿Cuánta gente podrá ir a condenación, inclusive sin esperanza de la resurrección ante el día final? Estimados hermanos y amigos, tan pequeño enemigo que se ha desatado, pero que hoy día está llevando a la gente a una confrontación,
y a la desesperación. Pero frente a esto, estimados amigos y hermanos, hay una solución. Y la solución para este mal, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la cual el Señor miles de años nos dejó el remedio para el mal. Y lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. En este capítulo nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Qué especial, qué remedio tan grande que el Señor nos da a la humanidad. Sin embargo, frente a esto, entre todas las etapas, por los siglos que hemos venido viviendo los seres humanos, en un momento siempre se han arrepentido, siempre acudían a Dios y luego se olvidaban. Pero aún así el amor del Señor sigue todavía, inclusive, haciendo lo mejor para ellos. El amor de Dios continúa. Mire, si se humillare mi pueblo, estimados hermanos y amigos, ese gran remedio que existe para el ser humano, sinceramente, si todo el pueblo, toda la gente, todo el mundo se humillare, no habría estos desastres. Vendríamos al principio donde la paz, donde no hay mal, donde no hay maldición, donde no hay daño. Sin embargo, por causa del ser humano, por su ignorancia, muchas veces por la forma de vida que lleva, Dios se hastía de todo esto. Mire, hace poco nosotros veíamos en el mundo cómo estaban alegrándose e incluyéndose al Perú. Un gran mal que Dios detesta. Las diferentes naciones están aceptando algo que Dios ha establecido que no se debe hacer. ¿A qué me refiero? Cuando están manteniendo y aceptando los matrimonios de igualdad, varón con varón, mujer con mujer, lo que Dios detesta de estas cosas. Es algo que no. La misma ser humano con su sabiduría, con su ciencia, quizás quieren cambiar el principio de Dios. Sin embargo, no podemos nosotros cambiar lo que Dios ha establecido. Y este mal, como dijera en otra parte de la Escritura, ha llegado hasta la presencia de Dios. Llega hasta la presencia de Dios, esa abominación. Y esa abominación es la que trae la ira de Dios. Estimados hermanos, yo me pregunto, si la Escritura dice que a los que temen a Dios, siempre las cosas le ayudarán para bien. Pero si lo hiciéramos de la mejor manera, yo creo que Dios siempre estaría presto aún para darnos de su misericordia. Pero también quiero decirles a ustedes, estimados hermanos, preguntémonos, ¿dónde están los sabios hoy día? ¿Dónde están los poderosos económicamente hoy día? ¿Dónde están los que no creen en el Ser Supremo, en Dios? ¿Dónde están? También están en la misma aflicción. También están en la misma condición hoy día, afligidos, preocupados, que no saben de qué manera pueden parar toda esta situación. Yo lo único sé, que si Dios ha permitido que esto venga, es porque el Dios quiere enseñarnos para que la persona entendamos que sobre el Ser Supremo no hay nada a quien se pueda oponer. Imagínense, un pequeño microbio. No pueden pararlo. Los países avanzados, las mejores armas, no lo pueden parar. ¿Qué fuera si viéramos ya la mano y la ira de Dios? Nadie lo va a parar. Hoy día quiero recordarles dos principios importantes que pueden ayudar a tocar el corazón de Dios. Algo que nos acabábamos de leer en el libro de Mateo. Nos habla de algo importante que se llama perdón. El ser humano siempre va a fallar. El ser humano siempre se va a equivocar. Y Dios lo sabe eso. Dios conoce. Por eso es que el Señor dio una oportunidad y también, inclusive Dios ha permitido que el ser humano tenga un medio de cómo escapar del castigo, de la condenación. Pero es que solamente el ser humano tiene que aprender a reconocerlo. Tenemos el primer punto. Se llama, como dijimos, el perdón. En el libro de Mateo 6:14 dice:
que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estimados hermanos, es algo tan importante que Dios quiere que todos los seres humanos andemos en paz. Dios es amor y quiere que los seres humanos también nos amemos. Dios no está tan preocupado por tu cuerpo, por tu belleza, por tu dinero. No está preocupado quizá por cuántos cartones o títulos puedes alcanzar en esta tierra. Si eres catedrático, no lo eres. Si eres analfabeto, no lo eres. Si eres moreno, eres blanco, eres gringo, mulato. A Él no le importa ese color, porque para el Señor el color es algo lo de menos. A lo que a Él le importa es tu alma, es mi alma, es el alma del ser humano. Los cuerpos van a llegar a terminar su ciclo en esta tierra, pero el alma va a ir a una eternidad. Pero para poder ser parte de la eternidad, nos manda que debemos perdonarnos nuestras ofensas aquí en esta tierra. Hoy día todos quisiéramos estar en la presencia de Dios. Todos quisiéramos tener parte en la vida eterna. Sin embargo, la condición y la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás con tu prójimo? En primer lugar dice, si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios no va a perdonarte tampoco por más que quieras. Por más que nosotros quisiéramos, Señor, perdóname, te ofendí. El Señor te dirá, no, te voy a perdonar hasta que tú no perdones a tu prójimo. Mira la condición que Él nos pone. Es una condición. Yo no te voy a perdonar mientras tú no perdones a tu prójimo. Eso es lo importante que debemos conocer. Que si no estás en paz con tu prójimo, no puedes estar en paz con Dios. Por lo tanto, es interesante, estimados hermanos. ¿Por qué es importante el perdón? En primer lugar, es importante para nosotros individualmente. Número 1. El perdón nos libera de las ataduras que nos amarga la vida y enferma el cuerpo. Para muchos, a veces no lo toman el sentido, sin embargo, debes entender que esa amargura, que ese mal que guardas dentro de tu corazón, es una atadura. Es algo que te vive amargando la vida continuamente. Es algo que a ti te tiene incómodo, impaciente. Es algo que a ti te va a comer como una gangrena por dentro. Es algo que no te deja en paz, no te deja vivir tranquilo. Eso no te va a dejar ni siquiera dormir tranquilo. Te engañas tú de repente haciendo tantas cosas que no está bien. Puedes decir que duermes tranquilo. No te engañes con eso. Es algo importante que tú tienes que entender. Que si no hay perdón, no hay liberación, hay ataduras. Pero si hay perdón, entonces te libera de esas ataduras que cada día te amargan tu vida y al mismo tiempo te enferma el cuerpo. Resulta, me duele el cuerpo. ¿Por qué? Porque esa amargura, ese mal, va por todas las coyunturas de tu ser. Transmite y traspasa toda tu alma. Y eso te deja cada día más enfermo, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. No hay paz. Puede que tengas dinero. Oiga, puede que tú tengas dinero y quizá lo disfrutes del dinero y te des de la mejor vida supuesta, aún en los bares, en los restaurantes, en las mujeres, en los hombres, en los antros, lo que quieras. Pero mi pregunta, ¿eso satisface a tu alma? ¿Eso te pone en paz? ¿Eso te hace vivir tranquilo? Como dijera Filipenses, en esto pensad en lo puro, lo verdadero, lo honesto, en esto, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Tú crees que porque tienes tu dinero, eso te hace vivir en paz? No, estimado amigo, estimado hermano. Si así fuera, entonces los pobres solamente serían los que viven atormentados. Sin embargo, muchas veces aquellos pobres son los que viven más tranquilos y más felices y más en paz con su familia, comenzando. Por eso es necesario, estimados hermanos, que nosotros tengamos que tomar en cuenta que necesitamos entender. Y ese entender es, hay que perdonar. Oiga, lo importante, si nosotros no perdonamos, no vamos a tener el perdón de Dios. ¿Por qué crees que vienen las guerras? Las guerras es porque quizá uno quiere sacar más provecho que el otro. Se enfrenta una nación contra nación porque ve alguna riqueza, algo que quiere sacarle y por eso es la forma de vida que llevan. El odio, la ansiedad,
Muchas veces las ambiciones nos llevan a no vivir tranquilo. Sin embargo, la persona que está tranquila cada día en su vida, se contenta con lo que puede tener. No me refiero a que se descuide, sino se contenta con lo que ha podido tener y tiene o lo que puede hacer. Pero también tiene en cuenta que lo mejor, cuidar su alma, cuidar su vida permanentemente. Número 2, te pudiera decir, el perdón significa dejar, ¿no?, de darle importancia a lo que sucedió. Debes dejar de darle importancia a lo que sucedió. Pero también debes de no darle la razón, en este caso, al quien te lastimó. No puedes aprobar, pero tampoco puedes odiar. Tampoco puedes vivir en una vida de odio por lo que pasó. Porque lo que pasó ya fue ayer. No se puede retroceder para subsanar, ni menos tampoco se puede remediar lo que ya pasó. Pero sí se puede sanar el alma. Jesús por eso dijo claramente, Él dijo de una manera, que si nosotros tuviéramos la capacidad de decir, te perdono como Él le dijo, aún en la cruz del Calvario a sus enemigos, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué importante esa palabra de perdonar. Por eso entonces es necesario que nosotros tengamos que dejar de darle la importancia a lo que ya sucedió. ¿Cuál es la enfermedad más grande que tenemos? Que quizá a veces hemos dicho, te perdono, pero luego le volvemos a tomar en cuenta como si estuviera pasando y nuevamente nos incomodamos, nos ponemos mal, nos ponemos rabiosos, incómodos, molestos y que hasta tratamos de hablar cuantas cosas en ese momento. Hasta maldecimos, porque nadie nos gusta que nos ofenda. Casi a la mayor parte de nosotros quisiéramos tener, que todos nos aplaudan, que todos nos pongan en el altar, que todos nos digan que somos buenos, que todos nos digan que somos de lo mejor. Pero a veces Dios pone algo para mejorar tu carácter, para mejorar tu personalidad, y mucho más entre creyentes, mucho más a los que leemos la Biblia, a los que decimos creer en el Señor. A los que ya decimos somos evangélicos, estamos esperando la vida eterna, que esté allá en la presencia del Señor. A mucho más conociendo las Sagradas Escrituras. Nosotros no quisiéramos que nadie nos ofenda. Sin embargo, te quiero relatar en breves. Todos conocen la historia de José, ¿verdad? Todos lo conocen. Un hombre que nos da una reflexión tremenda. A este muchacho, por tener la dirección de Dios, sus hermanos le odiaron, aunque algunos de ellos trataron de ser diferente, pero no, se pusieron en la batalla. Vemos que el primer paso, le engañaron al papá que lo devoró un león. Le mancharon su vestido, le llevaron, le dijeron, mira papá, nuestro hermano lo devoró un animal. Luego le metieron a la cisterna. Luego le vendieron, llegó al palacio de Faraón. Aún fue a la cárcel y fue todo. Sin embargo, Dios estaba ahí porque Jehová estaba con él. Y cuando Él está con la persona, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces encontramos que este varón, Dios le permitió estar preparando, aunque al principio parecía todo ser malvado, todo ser lo negativo. Pero llegó el momento cuando ya este hombre estuvo en el palacio, vino la hambruna y luego sus hermanos tuvieron que llegar a pedir comida. Pero ahí estaba José para abastecer de alimentos a su familia. Lo que a mí más me llama la atención, cuando se dio a reconocer con sus hermanos. Y los hermanos dijeron, tienes poder para matarnos si posible, tú eres el Señor. Él les dijo, no hermanos, ustedes no obraron. Dios canalizó las cosas, no les odio, Dios no les odio, Dios, no fueron ustedes, fue Dios quien me trajo acá. Oiga, de solamente un hijo de Dios, un hombre que ha llegado a la madurez, una persona que ha entendido realmente el amor del Señor, puede ser capaz de entender lo que Dios quiere hacer. Siempre nosotros como creyentes, cada vez que nos pasa algo negativo, nuestra pregunta es, ¿por qué, Señor? Siempre nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Hasta lo mínimo que pase, ¿por qué a mí, Señor?
Pero acuérdate, ¿quieres el reino de los cielos? Te pregunto, ¿ahí dónde estás? ¿Quieres el reino de los cielos? ¿Quieres estar con Cristo? Entonces, acata lo que la palabra del Señor nos enseña. Quizás no lo queremos hacer, entonces tampoco soñemos con el reino de los cielos. Quizás no estoy en la capacidad de poder perdonar, entonces no espere el perdón de Dios. Porque eso es lo que la palabra nos acaba de decir. Estimados hermanos, hoy día la preocupación grande es que nos vaya a agarrar el virus, que nos vaya a matar. Hermanos, si Dios ha decidido para que así moramos con esta plaga, vamos a morir, pero nuestra alma está en las manos de Dios. ¿Por qué le tienes miedo? Pero sí debes tener miedo. Si tú no estás en paz con tu prójimo, si no has perdonado, entonces acuérdate que Dios no te va a perdonar. Eso sí te debe preocupar, me debe preocupar a mí. Por lo tanto es importante. Tomemos la actitud de este José. Dijo, no hermanos, Dios ha permitido. Entonces cuando algo suceda, tomémosles con paciencia, tomémosles con dominio. Hagamos que Dios nos haga entender por qué nos pasó esto. Algo más nos quiere enseñar. Algo bueno nos quiere enseñar. Mire, José lo vendieron, lo pusieron en tantas cosas, pero luego fue un hombre, una persona que estuvo en el palacio del rey. Estuvo en la presencia de un rey y fue sobre todas las cosas. Y así un día, si tú vences a todos estos peligros, a todos estos momentos difíciles, un día estarás en la misma presencia de Dios y estarás coronado, porque Él nos ofrece, dice, una corona, nos ofrece una corona de vida eterna. Estimados hermanos, tercer lugar, la persona más importante que tienes que perdonar es a ti mismo. Y eso es lo más duro, perdonarte a ti mismo, por todas las cosas que no salieron de la manera que tú deseabas, que tú pensabas. Quizás no quisiste hacer mal, pero lo hiciste mal. Y eso a veces no te lo perdonas, como alguien dice, no me voy a perdonar de esto. Pero hermano, amigo, ya fue. Perdónate, no lo hiciste, no lo pudiste. Y si hiciste mal, todavía estás con vida, puedes reivindicarte. Si ofendiste a alguien, pídele perdón. También acércate, dile perdóname, no hice bien, falté, hice algo contrario. Por lo tanto, es importante que usted tenga que entender que ese perdón es urgente en nuestras vidas. Ese perdón es tan importante, imperativo para todo creyente, para toda persona. Sin ese perdón no podremos estar tranquilos, no podemos estar en paz. Sin ese perdón no podremos agradarle al Señor. Entonces aprende a perdonarte a ti mismo en primer lugar. Si tú te perdonas a ti mismo, podrás tener la capacidad de perdonar a los demás. Si no te perdonas tú, ¿cómo puedes tener paz? Te llevo a la meditación cuando estuvieron los apóstoles y entraron a la iglesia de Hermosa, Pedro y Juan, y el hombre estaba ahí pidiendo su limosna. Pedro y Juan dijeron estas palabras: no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos. Ellos ofrecieron lo que tenían, ellos ofrecieron lo que podían, ellos no ofrecieron lo que no tenían, lo que no podían. Ellos le ofrecieron algo que Dios les dio a ellos para que diesen. Porque les dio la autoridad, dijo, vayan y sanen a los enfermos, limpien los leprosos, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían esa autorización y le dijeron a aquel hombre, levántate, anda. Y ese hombre se levantó y fue, porque ellos ofrecieron lo que tenían y lo que sabían que podían dar. Yo te pregunto a ti, ¿tienes esa capacidad para perdonar? ¿Puedes dar un perdón a los demás? Si tú no te has perdonado a ti mismo, no te perdonas a ti mismo, ¿podrás perdonar a los demás? Si no lo haces, entonces estás en grave problema. Estoy en grave problema. Estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque dice, si no perdonas, tampoco te perdono. Esa palabra grábatelo. Lo voy a repetir no sé cuántas veces durante esta meditación. Pero tú tienes que entender, y yo tengo que entender, que tenemos que perdonar a nuestro prójimo y estar en paz. Como humanos, somos capaces de poder olvidarnos hasta que somos cristianos. Lo he escuchado varias veces de muchos hermanos. De repente tú que me escuchas también lo has explicado muchas veces. Cuando algo te sucede, dice, da gracias que soy cristiano. Es como si te hubieras arrepentido de ser cristiano. Da gracias que soy cristiano y si no, ya vieras lo que hago. Estás tú como cual Israel que salió de Egipto. Pero Egipto no salió de ellos.
Tú dices, soy evangélico, pero aún las costumbres antiguas quieres practicarlo. Y todavía con qué jactancia dice, da gracias que soy cristiano. O sea, tienen que agradecerte. De lo contrario, ¿qué harías? Es que tú te das cuenta, Jesús no actuó de esa manera. Tú no te arrepientas de ser cristiano. Arrepiéntete del mal que actúas, de la forma que actúas. Vuélvete al Señor, aprender a la palabra. Si tú te perdonas a ti mismo, vas a tener capacidad de perdonar a los otros. Vas a poder perdonar al prójimo. Vas a saber entonces cómo perdonar a aquellos que te ofendieron. Siempre he hecho unas balances, en algunas predicaciones también lo explicaba y decía, para que puedas poder perdonar a tu prójimo, lo que debes hacer es poner en una balanza las faltas que tú haces a Dios y las faltas que te hacen a ti. ¿Cuál pesa más? Entonces tú te darás cuenta, ¿quieres que Dios te perdone? ¿Cuántos males has hecho a Él? Entonces también, ¿cuántos malos te hacen a ti? Si tú haces mayor o haces menor, haz un balance. Pero ahí dentro de ello, el Señor está para ayudarte. Entonces, perdónate a ti mismo. Y cuando tú te perdonas a ti, vas a ser capaz de perdonar a los demás que te ofenden. Y en cuarto lugar diría, el perdón es una declaración que puedes y debes renovar día a día. O sea, esto es lo que tienes que hacer. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar día a día, día a día. O sea, quiere decir, todos los días ofendes y todos los días pides perdón. Puede que te ofendan y tienes que perdonar. O hay que renovar, porque esto nos va a llevar hasta el día, hasta el Gólgota. Jesucristo fue sus últimas palabras el día que iba a partir, que ya iba a terminar su vida en esta tierra, y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Oiga, es tremendo, es algo duro. Yo siempre, como humano, muchas veces he dicho, yo quiero estar con Cristo, quiero estar en su presencia, pero cuando me han ofendido, he visto que a veces no estoy todavía quizá perfecto, no estoy en la capacidad, porque las ofensas muchas veces me duran días. Muchas veces trato aún querer reaccionar y actuar y de repente he actuado en algunas veces algo contrario, a la cual me arrepiento cada día y digo, Señor, perdóname, porque día a día tengo que aprender a perdonar y a renovarme, porque eso es lo único que me asegura la salvación y te asegura a ti también la salvación en Cristo Jesús. Estimados hermanos, es muy importante que nosotros vayamos cada día respetándole a Dios, cada día más amándole a Dios. El segundo paso es el perdón de Dios hacia nosotros. Dios conoce y sabe todas las cosas. Dios perdona a todas las personas que reconocen que Él es su creador. Que reconocen que Él es su creador. Entonces, Dios le va a perdonar a todas las personas que realmente entiendan y reconocen que Dios es su creador. Quiero llevarle a un pasaje en la Escritura, en el libro de Daniel capítulo 4, el versículo 31 en adelante. Vamos a ver el libro de Daniel, el capítulo 4, si lo que están ustedes llevando la palabra, vamos a tener que compartir esta palabra. El capítulo 4, el versículo 31, ¿ya? A ver, si ya pueden ustedes tener en sus Biblias. Posiblemente estás ahí escuchando y estás también teniendo tu Biblia, ¿verdad? Ahora dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te aceptarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves.
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, por favor, quiero que aquí entiendas esta palabra. Dice, mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre, sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad y el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? No hay quien le pregunte. Y al mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué palabra poderosa que sinceramente nos está dando aquí esta palabra! ¿Cuántas veces el ser humano se enaltece, se gloría? Muchas veces le quita la honra a Dios. El ser humano no reconoce a su Creador. Este rey Nabucodonosor fue un hombre que conquistó reinos. Fue un más grande, el hombre más poderoso. El Señor le dio una visión. Le dio una visión que era un árbol que estaba hasta el cielo, pero luego fue cortado y encadenado y puesto fuera. Pero no fue sacado su tronco y sus raíces. Daniel le interpretó el sueño y luego él se cumplió. ¿Por qué? Porque este hombre se había creído Dios, le quitó la gloria a Dios. Hoy día tenemos cuántos gobernantes en nuestro mundo entero. Los presidentes, como también llegan al poder haciendo mentiras, lo que sea, pero luego se olvidan de Dios, se jactan de que son las personas más pudientes. Es terrible. Este rey Nabucodonosor fue un hombre tan malo que al final el Señor le dijo, te corto, le quitó el reino. ¿Y a dónde lo mandó? Dice, a estar como los animales, 7 años. Donde su pelo creció como el ave, las uñas como cualquier ave, donde se bañaba con el rocío del cielo. Entonces este rey fue humillado. Pero qué bueno que este rey reconoció. Por eso dice, el perdón de Dios es para las personas que reconocen a su Creador. Cuando Él se humilla y le dice, Señor, reconoce que Él es el Dios, reconoce que Él es el poderoso. Dios dice que en el mismo instante le restituyó su razón, su capacidad, y le volvió el trono. Qué importante. Tantas cosas que pasan. En nuestro país, ¿cuántos gobernantes tenemos que ahorita están yendo a la cárcel? Por malvados, por malos. En el mundo entero. Gente que desconoce a Dios. Dios no les va a perdonar mientras ellos no reconozcan. Quiero ponerte aquí a unos gobernantes apartes, digamos, de lo que está en nuestro país. Tenemos que ya no puedo decir que las personas que se acordaron de Dios, sino para maldecir a Dios. Uno de ellos, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Mire, ¿qué pasó con este hombre, Hugo Rafael Chávez, presidente de Venezuela? Él llegó a maldecir y maldijo al pueblo de Israel, maldijo a Dios. Inclusive en sus expresiones dijo, desde mis entrañas te maldigo. Oiga, ¿quién es el ser humano para que alterque con Dios? ¿Quién es el ser humano para que se oponga con Dios? Maldijo a Israel, maldijo a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Dice que este hombre bebió de sus propias palabras y le cayó un cáncer a sus vísceras. ¿Sabe a lo que me refiero? Y de ahí murió, con cáncer a las vísceras. Porque desde ahí dice que maldijo a Dios. Y esa palabra fue hacia con él. Por eso entonces, aquel que no reconoce, se va a ir en maldición y va a comer de su propio fruto, de sus propias palabras. Porque a Dios nadie se puede meter con él. Mucha gente no le reconoce, tampoco puede ser perdonada. Porque el juicio de Dios va a venir sobre él. Mientras la persona no reconoce, la mano, la ira de Dios vendrá sobre esas personas. Hoy día, ¿cuántos presidentes en el mundo entero
aún haciendo uso de sus facultades, de su poderío. Quieren hacer lo que les da la gana, quieren hacer como quieren cambiar, inclusive negar las Sagradas Escrituras. Tenemos en China mucha gente cristiana alabando a Dios a las escondidas. El pueblo, los gobernantes negando a Dios, hablando mal con Dios. Sin embargo, hoy día están arrepentidos. Hoy día la iglesia ha crecido enormemente porque hay gente, miles, que están aceptando a Cristo, reconociéndole al Señor como su Salvador, porque saben que es la única esperanza, que es la única forma de volver y tocar el corazón de Dios. Por eso, estimados hermanos, qué importante es, amigos, qué importante es que nosotros tengamos que reconocer al Ser Supremo. Y si hemos cometido faltas a tiempo y reconocemos también ante Él, entonces a tiempo seremos perdonados. Otro presidente también que llevó el mismo pan fue un tal llamado Tancredo Neves de Brasil. Él dijo, si llego a tener 500,000 votos, ni Dios me saca de la presidencia. Lo tuvo los 500,000 votos. Ya estuvo. Faltando un día para juramentar como presidente, pues una enfermedad lo mató. Con Dios no te metas. Con Dios no alterques. Dios no es otro prójimo más de ti. Dios es un ser supremo. Es un superior a ti, superior a mí, superior al gobernante, superior a un rey, superior a todo, porque Él es el dueño de todo. ¿Cómo podemos ir contra el alfarero? Tuvo que morir, porque no se arrepintió. Pero vemos otro rey, Rodrigo Duterte, otro presidente, que también habló mal. Aún este presidente se burló de Dios. Pero ¿sabe qué? Pero a los 2 días se rectificó y pidió perdón a Dios. Y hasta ahora quizá todavía viva. Pero no murió, no fue castigado, porque se arrepintió, porque pidió perdón. Dios reconoce que usted y yo somos humanos, el ser humano falla, pero bienaventurado. ¿Sabe lo que dice Proverbios 28:13? ¿No? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que las confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esto es lo que hizo este hombre de Filipinas. Él se arrepintió, confesó que locamente habló, que algo no estuvo bien, y él volvió su rostro a Dios, y Dios tuvo misericordia y no le condenó, no le juzgó, no lo mató. Y muchos más personajes que han pasado por la historia, muchos más personajes que aún se dicen ser comunistas, se dicen ser ateos. Sin embargo, sobre todo eso, existe la mano de Dios y la misericordia de Dios, que todavía pueden, aún inclusive, volver su rostro y Dios tenga misericordia. Hoy día nuestros presidentes, qué bueno que fuera los presidentes de los diferentes países, dieran una oportunidad y reconocieran, volvieran su rostro a Dios, decieran, Señor, estoy arrepentido, hice mal, y el pueblo hiciera como un Nínive que aún fue proclamado y aún Dios dijo, voy a castigar si no se arrepienten. El mensaje de Jonás llegó y la gente se arrepintió, y no solamente ellos, sino aún a los animales. Dice que aún ayunaron tanto las personas como los animales para que Dios tenga misericordia, y fue tocado el corazón de Dios. Y Dios les perdonó, les liberó y no les dio el juicio que les había anunciado. Porque Dios primeramente nos anuncia lo que nos puede venir, pero nos da el remedio antes para que nosotros podamos escapar de ello. Estimados hermanos, yo no sé cuántos inclusive hoy día, los predicadores, los pastores, aún también estemos en esa condición. He escuchado inclusive aún a muchos pastores que se jactan de lo que hoy día pueden ser. Hasta que una oportunidad me dijo un pastor, yo no necesito ni siquiera orar, simplemente le digo, Señor, necesito esto, y al punto me lo da. Oiga, qué tremendo, que Dios tenga misericordia. El Señor dice en el libro de 2 de Crónicas 7:14, hemos leído, voy a volver a lecturar, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, Dios necesita que hables con Él, necesita que hablemos con Él. Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que le hablemos, que le contemos, que le digamos. Ese es su encanto de Dios. Mientras que tú hables cada día con Él va a estar allí para escucharte. No porque no lo sepa, sino porque quiere ver cuánto tú confías en Él, cuánto tú estás ahí unido con Él. Qué importante, estimados hermanos. Al mismo tiempo, Dios perdona porque reconoce al ser humano que es carne y está expuesto a equivocarse. Sí, hermanos, nos equivocamos. De una y otra manera nos equivocamos. Como hijos de Dios, fallamos. Como ministros, fallamos. Como miembros, fallamos. Mucho más con los que no conocen a Cristo. A veces nosotros como miembros nos comenzamos a orgullecer y comenzamos a hacer la vida imposible a los pastores. Y a veces creemos que el pastor pues es cualquier cosa. Hermanos, la persona en forma natural no es nadie. Pero si Dios le inviste de una autoridad, hay que respetarlo. Pero también hay pastores que se enseñorean de los miembros. Se enseñorean como si fueran sus objetos. Y lo andan al miembro como si fuera una cualquier cosa. Que me lustre el zapato, que me cargue la maleta, que haga esto, que haga este otro, porque eso es supuestamente la preparación. Estimados hermanos, respeto las opiniones de cada pastor, pero lo importante es que tu corazón ame al Señor y lo tengas a la iglesia de Cristo como debe ser, respetándolo también a ella. El respeto mutuo es lo importante en la vida del cristianismo. Ese respeto mutuo necesitamos en la iglesia, necesitamos dentro de nuestras congregaciones. El pastor respete a los miembros de la iglesia y los miembros reconozcan la autoridad que tiene delante la iglesia. No podemos romper este principio, porque eso nos trae fracaso, nos trae destrucción, nos trae confusión. Es así mismo en las autoridades particulares fuera de la iglesia, comenzando desde nuestro presidente. Él merece el respeto, pero él respeta a los ciudadanos. Él quiere que todas las personas obedezcan, pero él obedece. Estimados hermanos, es importante. Por eso es que cuando Dios da una autoridad a su siervo, él lo respeta hasta el final. Me acuerdo cuando Jesucristo ya había dado la autoridad a Simón. Y cuando Pablo se arrepiente, y aún en su pregunta le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Jesús podía decirle, anda, haz tal cual cosa. Pero ya había dado, le había impartido autoridad a Simón. Y lo que él le dijo, anda, Simón, él te dirá lo que tienes que hacer. Ese es el respeto de autoridad, de no desautorizar lo que autoriza. Y Dios tampoco hace eso. Si Dios ha puesto la autoridad sobre el ministro, tampoco lo va a desautorizar. El respeto, lo que tiene que haber. Nuestras autoridades hoy día nos respetan. Cada día se coagulan haciendo su propio bien, cada uno de ellos a lo que les conviene. El pobre muchas veces está marginado. Mucha gente ni siquiera sabe de qué manera puede llegar el gobierno a apoyarlos. Hoy día tenemos ya que han dicho va a apoyar a los necesitados. Ya estoy escuchando por la noticia un montón de quejas. ¿Quiénes se han beneficiado? Los que tienen carro, los que tienen bodega, los que tienen tienda. Y los realmente pobres no tienen nada. Imagínense. Se escucha por la noticia, el alcalde salió beneficiado. La esposa del congresista beneficiado. Oiga, es terrible. ¿Por qué? Porque realmente en el mundo la injusticia, el único que es justo, se llama Jesucristo, se llama Dios, a la cual los cristianos respetamos y tenemos como fundamento. Dios es aquel que realmente es el que está haciendo todas las cosas perfectas. Por eso, estimados hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos como Dios nos reconoce que somos humanos, pero reconozcámosles también a Él su grande amor, su grande bendición, su grande bondad que tiene.
y nos abre las puertas, nos abre sus manos, sus brazos, para que todo aquel que vayamos arrepentidos, a reconocer nuestros errores, Él nos dará el perdón. Y lo aseguro que sí lo va a dar el perdón. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra que el perdón, Dios mostró el perdón y lo demostró en el amor a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz por toda la humanidad. Por eso dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es importante, reconocer a ese poderío, reconocer realmente ese poder magnífico que Dios nos ha dado, ese remedio tan grande para curar el pecado, para curar la maldad, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte eterna y para llevarnos a la vida eterna por los siglos de los siglos. El amor del Señor es tan grande que Él todavía sigue invitando a los seres humanos. Hoy en este tiempo, que ojalá la gente reconozca que con esta pandemia, si aún han querido ya escuchar el mensaje, la iglesia inclusive ha estado yendo a una tibieza, a una frialdad, tomándolo muy en poco. Que ojalá se acuerde que la palabra dice que estas serán señales y las señales muy pronto a su venida. No lo tomes por tardanza, el Señor pronto hará lo que tiene que hacer. Por eso es importante que usted reconozca lo que Dios tiene que hacer. Dios perdona a todo lo que reconocen y confiesan sus pecados. La Biblia dice en el libro de Romanos 10:10, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Esto es lo que tenemos que hacer cada persona. Yo te invito a que cada uno de ustedes reflexione. Dios va a perdonar, Dios sí acepta al que reconoce sus faltas, al que le confiesa sus faltas. No caigamos en la misma tradición que dice que cuando la persona muere hay que hacerle sumisa para que salga del purgatorio. Olvidémonos, ese ya es algo que no funciona. La palabra dice, con tu boca, el muerto no confiesa, ni el vivo puede confesar por el muerto. Necesitamos hoy día, y tú también que eres creyente, confiesa con tu boca ante tu prójimo, pídele perdón, confiesa ante Dios que has pecado. Muchas veces queremos que alguien nos diga que pecamos o tentamos al Espíritu Santo de Dios para que nos digan si estoy en pecado, estoy bien o estoy mal. No, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Dios es el que está cada instante contigo y Él te está juzgando. Por eso que la palabra dice que la palabra que escuchas, la palabra que te enseñaron, esa te va a juzgar día tras día. Estimados hermanos y amigos, de esta manera nosotros también cumplimos. Hoy que no podemos congregarnos, no podemos hacer los cultos en las iglesias por estas ordenanzas del gobierno, pero sí podemos escuchar la palabra de Dios, sí podemos compartir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, podemos orar, podemos ayunar. Hoy es el tiempo. Yo te pregunto desde ya, ¿con quién estás enojado? ¿Te has enojado con Dios? Si esta plaga hubiese puesto un hombre, ¿qué crees? ¿Ya lo hubiesen matado? ¿Ya estuviera en la cárcel? ¿O no quisieras ni verlo? Pero lamentablemente Dios permitió esto. ¿A quién? ¿Con quién te has enojado? ¿Estás enojado de repente también en tu casa? ¿Estás molesto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres? ¿El encierro te está trayendo problemas? Es el tiempo que vayamos a orar en familia. ¿Cuánto tiempo no oramos en familia? Es el tiempo que debemos orar, cantar, leer, algo hagamos. Es el tiempo. ¿A quién tú no puedes perdonar? Pues sí, a fulano, eso sí no me voy a perdonar ni con la muerte. Pero estás queriendo el reino de los cielos, ¿verdad? Estás queriendo estar con Él. Pero recuerda la palabra que dice, no perdonas a los hombres ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Tú eres infalible y por eso no puedes perdonar? ¿Qué crees, que no tienes faltas? ¿Crees que no tienes errores? Por eso cuando le trajeron a la mujer adúltera ante Jesús, todos le estaban acusando, le dijeron que tiene que morir. Jesús dijo, muy bien. Le pusieron a la mujer al centro y le dijeron, al que no tenga pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Y tú sabes la historia. ¿Quién le tiró la piedra? ¿Alguien? Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo, Señor, ninguno, ni yo te condeno. Vete en paz.
pero ya no peques más para que no te vengan cosas peores. Amigo, hermano, si alguno de ustedes un tiempo ha sido cristiano, si alguno de ustedes algún tiempo gustó de la bendición del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, te apartaste, hoy es el momento que puedes volver. Vuélvete al Señor y Él se volverá a ti. Vuélvete a Dios y Él volverá hacia ti. Tú eres digno, tú eres digno de poder ser recibido de Dios. Es importante. Yo te recuerdo que usted tenga que lograr hacer esta bendición suya. No importa que hayas fallado, pero levántate, ponte de pie una vez más. Dile, Señor, aquí estoy, perdóname, reconoce tus faltas y Él te va a perdonar. Si no fuiste a los cultos tanto tiempo, hoy día puedes volver. Después que pase esto, puedes volver a decir, pastor, hermano, ahora me reconcilié con Cristo, ahora estoy aquí en la iglesia, voy a servir constantemente con ustedes. Deja a un lado el rencor, deja a un lado ese odio, deja a un lado esa tibieza, vuélvete al Señor. Recuerda que Él está con sus brazos abiertos para darte la oportunidad y poder de esta manera alcanzar su misericordia hacia ti. Acuérdate, con la vara que midas serás medido. Si tú no perdonas, no te van a perdonar. Si tú no amas, no te van a amar. Pues Cristo te ama y Él quiere que tú le ames. Yo te invito en esta noche a tener que orar conmigo. Si tú estás en tu casa y has entendido la palabra y quieres ir con Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate ahí donde estás. Vamos a orar juntos y vamos a decirle a Dios que te reciba una vez más, que vuelva otra vez a permitirte que estés con Él y a sentir la presencia de su Espíritu y que te encamines tú, encamines tu familia y camines a muchos amigos y amigas. Y tu amigo, si me estás escuchando también, te invito, reconoce a Dios como tu único Señor, como lo hizo Nabucodonosor. Volvió, invocó el nombre de Dios y Dios le quitó ese castigo. Puede también que hoy día tú puedas ser librado de este castigo. Te invito, si tú aceptas a Cristo, también vas a orar conmigo y házmelo saber, porque me gustaría saber para orar y seguir orando por ti. En el nombre de Jesucristo, ahí donde estás, cierra tus vistas y vamos a tener que levantar nuestras manos al Señor y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor Dios Todopoderoso, ante tu presencia, Señor, hemos hablado de tu palabra, hemos hablado, Señor Dios, de tu amor, de tu misericordia. Señor, te suplico que en este momento, mis hermanos que han sido creyentes y hoy día están entendiendo tu palabra, quieren volverse hacia ti, recíbelo, Señor. Recíbelo y perdona sus ofensas conforme a su corazón. Permíteles que nuevamente, Señor, se integren en el grupo, se integren, Señor, en tu iglesia. No tomes en cuenta sus faltas, sus errores, mas tu misericordia alcance, Señor, para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor Dios mío, que tu Espíritu Santo renueve una vez más sus vidas, una vez más vuelvan, Señor, a integrarse dentro de tu iglesia. Y aquellos hermanos que están aún yendo, han estado congregándose o están quizás a medias en la tibieza, levántale, Señor, sácale de ahí para que puedan ellos servirte fielmente y fervientemente. A las personas que no te conocieron y hoy día hacen su decisión ante tu presencia, te suplico, Señor, recíbelos, perdónales, límpiales con la sangre de Cristo, sean purificados, que tu Espíritu Santo los santifique. Escribe su nombre en el libro de la vida. Bendito sea tu nombre. Gracias a ti, porque solamente tú eres digno. Tú eres digno, Señor. A mis hermanos pastores que están enseñoreándose con la iglesia, Señor, hazles reflexionar, hazles meditar que solamente son servidores tuyos. Y a los miembros que están rebelándose contra sus ministros, humíllalos, hazles entender que necesitan respetar la autoridad. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra no vuelva vacía y que tu Espíritu Santo acompañe a cada uno de tus hijos
ahora y siempre. Amén. Amén. De esta manera, estimados hermanos, hemos terminado la palabra de Dios y te invito a que escuches esta canción que también te puede ayudar a complementar hoy día tu decisión. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. De esta manera, estimados hermanos y amigos, será hasta otra oportunidad que estemos con ustedes compartiendo. Posiblemente en estos días nuevamente estaremos con ustedes dando la palabra del Señor. Escríbanos si es que hay alguna pregunta, algo, estaremos para ustedes apoyarlos con el mayor gusto. Que el Señor bendiga y la paz acompañe a cada uno de nosotros. Amén.